Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi bisonte? Espero que te encuentres muy bien, mi querido Tauro, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte, ¿vale? Muy bien. ¿Hay música, Richard? Claro que hay música, corazón, pero no comas ansias, ¿vale? Antes de empezar, bisonte, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido bisonte, siento que muchos de vosotros están esperando algo, desde una comunicación, o puede ser de repente yo que sé un documento, trámite legal, pero siento que esta espera se hace como muy larga, cariño. ¿Por qué? Porque los símbolos que yo he visto ha sido como de caballos y entonces representa lo que es también a un Sagitario y las cosas van lentas porque no es un carro, no es un avión, bisonte, es un caballo. El otro mensaje también, mi querido bisonte, posiblemente puede ser que muchos de vosotros tienen esa percepción de que todo el mundo te observa, cariño, de que todo el mundo está pendiente de tus movimientos. Eres prácticamente víctima de tu belleza, o la envidia también puede ser, ¿vale? Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que estoy loca, que estoy loco por pensar así? Algunos sí, ¿vale? Algunos sí. Mentira, bisonte. No, corazón, no estás loco ni loca. Lo que tú estás sintiendo en estos momentos es cierto, ¿vale? Si tú me dices, Richard, pero no solamente es con la parte humana, lo que es en esta tierra, sino a veces siento que en casa alguien me observa y yo estoy sola, Richard. Soy como Rapunzel, estoy esperando que me rescate mi príncipe. Entonces, mi querido bisonte, si tú sientes esto, cariño, te recomiendo que hagas una pequeña limpieza, porque puede ser que exista algún tipo de energía que está rondando en tu casa, ¿vale? Porque yo lo que he visto ha sido ojos, muchos ojos, muchos ojos, muchos ojos. O puede ser que en la parte espiritual alguien te observa, o puede ser, cariño, que tu entorno o en tu trabajo, en tu vida, hay personas que están pendientes de ti, ¿vale? A lo mejor me dice, Richard, la única persona o el único persona que está pendiente de mí es mi jefe. Sí, sí, el pesado de mi jefe. Muy bien. Vamos a ver, bisonte. Carta guía, carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo, observa cada elemento, cada figura, cada color que tú veas aquí. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Es que yo debería ser brujo, sinceramente. Fíjate. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí veo problemas. Hay una persona que está intentando posiblemente saber algo de ti. ¿Por qué te digo que está intentando saber algo de ti? Porque este personaje, si te das cuenta, está con una capucha. No da la cara, cariño. Y en su mano tiene lo que es una espada. Entonces, o puede ser lo que es un utensilio punzante. Hay cosas que no puedo decir en YouTube. Vale. Entonces, y aparte también, mi querido bisonte, está rodeado de cuervos. En la parte de la energía, las aves, especialmente los cuervos, significa discusiones, líos, algún comentario que te trae el viento, pero yo siento que este personaje no es trigo limpio, ¿vale? Alguien, mi querido bisonte, está viendo tu vida
Alguien quiere saber de ti. ¿Para qué? Para usarlo esto lo que es en tu contra, cariño, ¿vale? Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, yo me he enterado que Pepe Lucho para viendo lo que es mis redes sociales. Inclusive me ha puesto corazón, Richard. Quiere decir que entonces él me ama. No es que quiere hacer algo lo que es en mi contra. Ay, por Dios, cariño. Yo también pongo corazones a muchas personas, pero no es porque yo lo ame. Simplemente porque quiero comer. Nada más. Bisonte. Cariño. No vaya a ser que esta persona está sembrando maicito, cariño, está poniendo maicito y tú en plan paloma o cucula inocente te acercas a comer, pic, 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 y al final, cariño, te agarra del cuello, ya sabe lo que te va a hacer. Por Dios. Corazón, mi querido bisonte, cariño, yo siento que hay una persona que está sembrando, pero para que coseche, ¿vale? Richard, pero bueno, entonces me va a cosechar porque tú siempre quieres justificar. Tú quieres justificarlo, ¿no? Richard, no es malo, Richard, no es malo, no es mala. Lo quiero, Richard, lo quiero. Pero este hombre no te quiere, esta mujer no te quiere, solo te quiere comer. Es que de verdad, para algunas cosas sí eres lista o listo, para otras cosas no. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, mi querido bisonte, ten mucho cuidado con esa persona que se comunica contigo, con esa persona que te habla, con esa persona que vuelve a tu vida, porque a lo mejor de repente también ha vuelto a tu vida y tú estás en plan Candy, ilusionada, cariño. Ay, mi Terry, mi Anthony, mi Cherry, mi Archie, el príncipe de la montaña Pony. Cariño, por Dios, la Candy también terrible. Terrible la Candy, cariño. De inocente no tiene nada. Es esto. Muy bien. Entonces, ten mucho cuidado, ¿vale, mi bisonte? Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario. Me sale lo que es un Libra. Me sale Capricornio. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, mi Candy. Ya no te voy a llamar prácticamente bisonte. Te voy a llamar Cáncer, cariño. Porque así son los Cáncer. Y los Acuarios también. Los Escorpios no, son un poco malvados. La letra M, la letra W. La letra S y la letra J. Mi Candy. Vamos a ver, cariño. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Entonces, no te dejes engatusar, cariño. Hay alguien que te va prácticamente, yo que sé, seducir, mi querido bisonte. Pero no es amor al chancho, no es amor al cerdo, es amor al chicharrón, cariño. Vamos a ver, mensaje del Arcángel Gabriel. Mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido bisonte. Dice, presencia yo soy. Y esto te cae como anillo en dedo, ¿vale? Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión divina. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal, mi querido bisonte. Richard, ¿qué significa eso, Richard? Yo soy el amor propio, guapa, guapo. Deja de estar arrastrándote como una serpiente, corazón, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes amor propio, cariño, todo empieza a llegar a tu vida. Trabajo, proyecto, dinero, un hombre, una mujer. Tú tienes que decir, yo soy especial, yo soy importante, yo soy divino, yo soy bello, yo soy bella, porque lo eres, cariño. Porque lo eres, pero tienes que creértelo. No vaya a ser, mi querido bisonte, que a lo mejor de repente estás lidiando con una persona en cualquier aspecto de tu vida, puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser relaciones, que a lo mejor de repente esta persona te dice, eres un inútil, no sabes cómo desenvolverte lo que es en el trabajo. También puede ser el caso. No te quiero, ¿por qué? Porque estás, yo qué sé, estás mal cuidada, estás gorda, estás gordo. Cariño, tienes que alejarte de esas personas, tienes que buscar tu amor propio, mi querido bisonte, amor propio. Tú tienes que decir, yo soy perfecto, yo soy perfecta, a imagen y semejanza de Dios, porque aquí, cariño, hay problemas, bisonte. Aquí hay problemas. Si no te valoran en un trabajo, en un proyecto, en tu entorno, ha llegado la hora, bisonte, a otra cosa mariposa, cariño, ¿vale? Como dijo una seguidora en el super chat,
Despabila, guapa. Despabila, guapo. Muy bien. Vamos a ver. Voy a sacarte lo que es tú. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas, ¿vale? Sí, Richard, dímelo, por favor. Dime que va a cambiar. Dime que va a cambiar. A ver, cariño. Te noto tóxica. Te noto tóxico, te soy sincero. Vamos a ver, bisonte, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Tú sabes que yo te quiero, cariño. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. Tauro. Cariño, por Dios, despabila, despierta de tu sueño eterno. Tú no eres la bella durmiente. Esto no es Disney. Es que de verdad. Mira, ya te he dicho que hay una persona que se acerca con malas intenciones. Puede ser amante, puede ser amigo, puede ser familia, lo que sea. Y aquí este personaje tiene lo que es una espada en su mano. ¿Te das cuenta? Míralo, cariño, ¿vale? Ahí. Y mira cuál es la energía de él o de ella. Está a la defensiva, también tiene una espada en su mano. Corazón, siento, mi querido bisonte, cariño, siento que en tu entorno hay personas que a lo mejor de repente están empezando a tener celos por ti. Hay personas que a lo mejor de repente se sienten cohibidos por ti, mi bisonte. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente, yo qué sé, eres la sensación del barrio. Eres la sensación del trabajo, cariño. Yo qué sé, cariño, todo el mundo te mira. Eres como un zorrillo. Por donde pasa dejas huella. Es esto. Y esto causa celos, causa envidia. Ten mucho cuidado, bisonte. Ten mucho cuidado, corazón. Eres víctima de tu belleza. Eres víctima de tu belleza. Vamos a sacar más cartas. A ver qué más me dicen. La carta del 10 de bastos. Hay una persona, mi querido bisonte, que te culpa de su desgracia. Por tu culpa, Tauro, por tu culpa, no he podido olvidar tu carne. No soy feliz, no puedo rehacer mi vida, no te puedo sacar de mi mente. Y eso, cariño, es como una maldición de una forma indirecta. Hay una persona, cariño, que te culpa sus desgracias. Cuando todo es libre albedrío, tú no tienes culpa, cariño, de que esta persona no tome buenas decisiones. Pero esta persona dice, por tu culpa, Tauro, por tu culpa perdí esto, por tu culpa no soy feliz, por tu culpa esto. No todo tiene que ser de pareja. Para algunos quizás sí, pero a lo mejor de repente tú me dices, Richard, tengo hijos que me dicen que por mi culpa no es feliz. Cariño, o tengo de repente a mis hermanos que me dicen que por mi culpa no soy feliz, o mis padres, pero hay alguien que te hace la culpa siempre, ¿vale? Te culpa, te hace la culpa. A ver, como quieras, cariño, la Real Academia Española en cada lugar es diferente, ¿vale? Yo soy peruano, no soy español. Dice, la carta del 3 de Pentáculos. Y siento que esta persona, en estos momentos, Tauro, está simplemente ciego o está ciega, ¿vale? Porque luego veo que esta persona va a reaccionar, pero en estos momentos, Tauro, no. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que lo dice, no dice las cosas sin pensar? Cariño, ¿tú conoces a alguien que diga las cosas sin pensar? Entonces no es de este mundo. Es que de verdad, bisonte, cuando quieres justificar a alguien, buscas de todo. Y llegó Richard para que te haga abrir los ojos. No, cariño. Las personas cuando dicen algo es porque hay un resentimiento, hay un dolor, hay algo que se está acumulando ahí. Y llega un momento en el cual explotan. Entonces no me vengan a decir que ha dicho algo sin pensar las cosas. Lo ha pensado. Simplemente que no ha podido controlarse y al final te ha dicho de todo, menos bonita o bonito, mi querido bisonte, ¿vale? Pero luego se arrepiente. Tienes que tener paciencia, Tauro. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen los ángeles del amor? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoces. Y esto es especialmente para solteros o solteras, o si tienes pareja. ¿Voy a tomar mi agüita? Muy bien. Está caliente. Siento, bisonte, que muchos de vosotros de repente dicen, Richard, hay una persona que me pretende, hay una persona que es muy atento, muy atenta conmigo, justo en los momentos más difíciles ha aparecido lo que es en mi vida. ¿Esta persona siente algo por mí? Sí, corazón. Otra cosa que para algunas cosas eres lista o listo y para otras cosas no, bisonte.
Cariño, hay una persona que está por ti, ¿vale? Lo tienes loquito y loquita, corazón. Entonces, ¿qué esperas, cariño? Si Dios te da carne, pues entonces hay que comer, cariño. Muy bien. ¿Tú has escuchado la música de Azúcar Moreno? Es Ven, devórame otra vez. A ver si lo saco, ¿vale? He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y en mi mente parido nostalgias por no verte ya, y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todos busco lo salvaje de tu seso amor. Richard, ¿por qué no lo dice bien? Porque YouTube me notifica. Lo estoy haciendo en plan ella, ¿vale? De tu seso amor, ya está. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Ay, me encanta. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar ese ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ay, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ay, por Dios, me encanta. Ay, suavecito, devórame otra vez. Ven y cómeme otra vez. Cariño, búscalo, ¿vale? En YouTube, porque se me va el tiempo, guapa. Dios mío. Hasta en sueño he creído tenerte devorándote. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote. Ay, por Dios, pues qué suerte, lo echará mucha lejía. Porque, corazón, mis sábanas no son tan blancas. Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Bien. A ver, vamos a continuar, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Ay, Dios mío, búscalo, te va a encantar, cariño. Y bailas conmigo, ¿vale? Ven, devórame otra vez. Ay, suavecito. Olé. Ya está, muy bien. Vamos a ver. Me dicen. La carta del sacerdote. Siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona que es mayor de 40 años, puede ser delgado o delgada, trigueño o trigueña. Tiene lo que es una sonrisa muy agradable, cabello negro, largo. Puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con el mantenimiento o de repente tiene lo que es un cargo importante. Es una persona que emite buena energía, mi querido bisonte. Vamos a ver. Dice, la carta del 8 de copas. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, hay una persona que se marchó de tu vida. Esta persona actualmente no quiere entender de razones. Está un poco nervioso, nerviosa. Tiempo al tiempo. Puede ser que está muy bronceado, bronceada o es de piel trigueña o un poco moreno, morena que vosotros. Cabello largo, negro o castaño, natural o pintado, mi querido bisonte, ¿vale? Puede ser que vosotros vivan cerca de la costa, cerca del mar, etcétera, etcétera. Espero que te guste esta lectura, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, bisonte. Gracias por tu apoyo.